Ikki es el personaje favorito de muchos fans de Saint Seiya. Tiene las entradas más épicas, se enfrenta a los enemigos más fuertes y su actitud de lobo solitario genera que muchos se sientan identificados con él. Ikki es alguien que va con la mirada siempre al frente. Como le dice a Shaka de Virgo, él no baja la cabeza ante nadie, ni siquiera ante los dioses, y solo cree en su propia fuerza para superar los problemas de la forma más directa posible. Esto lo demuestra varias veces. Por ejemplo, en la saga de Poseidón, mientras los demás siguen paso a paso el plan de ir derribando los pilares, Ikki decide ir directamente a matar a Poseidón. No se anda con rodeos y desea terminar con la injusticia al instante. Algo parecido ocurre en el manga Next Dimension, donde después de luchar contra las satélites, se va directo a matar a la diosa Artemisa y poco después amenaza con despertar a Cronos a golpes para que le guíe hacia Atena. Ikki no cree en nadie. Ahora, más allá de esta actitud siempre rebelde, creo que lo más interesante del personaje es su proceso de evolución. Antes de ir a entrenar a la isla de la Reina Muerte, Ikki era alguien amable y protector, y siempre estaba dispuesto a guiar a Shun. Pero cuando retorna, se ha convertido en alguien cruel y lleno de odio. Shun no puede creer que se trate de la misma persona. Y vamos viendo cómo poco a poco, ese hombre poseído por la sed de venganza va enfrentando sus propios demonios y va reencontrándose consigo mismo, en un camino de redención muy profundo e interesante. Cuando Ikki lucha contra los Santos de Bronce, lo único que le importa es vengarse de todos y destruirlo todo. No confía en nadie y rechaza toda emoción que lo vincule o acerque a los demás. Me parece muy significativo que el primer gran enemigo de Ikki sea Hyuga, quien, como sabemos, tiene en la superficie una actitud fría y lejana, pero en el fondo es todavía preso de su profundo amor por su madre, a quien no puede ni quiere olvidar. Ikki identifica ese sentimentalismo en Hyuga y lo desprecia. Cuando lo ataca con el Hogen Maken, el puño fantasma, no solo le hace ver el cadáver descompuesto de su madre, lo que francamente debe ser una de las imágenes más duras que cualquier ser humano podría confrontar, sino que además se burla de Hyuga. Lo considera débil y ridículo por seguirse aferrando a sus emociones, por depender tanto de su vínculo con otra persona. Ikki ha abandonado todo afecto por los demás, o al menos eso es de lo que se ha convencido. Esta actitud comenzó a formarse cuando Ikki viajó al infierno que es la isla de la Reina Muerte. Allí conoció a su maestro Guilty, quien tiene al odio como el valor central de su doctrina. Guilty enseña que el odio es el motor más eficaz para alcanzar la fuerza, porque de esa manera no se tendrá ninguna compasión con el enemigo, y no se dudará en usar toda la violencia que sea necesaria. Hay que abrazar al odio y abandonar todo código de honor. En el manga, para sellar al odio en el alma de Ikki, Guilty le revela que Mitsumasa Kido es su padre. Con ello, Guilty logra despertar el odio más intenso en su discípulo y termina de deshumanizarlo, porque ahora ese odio está acompañado del más terrible deseo de venganza. Porque Guilty no solo revela que Mitsumasa, el hombre a quien Ikki más desprecia, es su padre, sino además que ya ha muerto. Es decir, Ikki nunca podrá vengarse, a pesar de que su deseo de venganza es tan intenso. Con esto, Ikki se vuelve esclavo de sus emociones perturbadas, se hunde en ellas y queda obsesionado con el odio de todo lo que tiene a su alrededor. Quiere desaparecerlo todo, incluido a sí mismo. Pero cuando se reencuentra con los demás Santos de Bronce, poco a poco se abrirá una pequeña puerta para que comience a escapar de la oscuridad del odio.
Cuando Seiya logra vencer a Ikki, este ya se encuentra en pleno proceso de redención. Ha quedado impactado por la gran determinación de Seiya y por la fuerza de la amistad que los Santos de Bronce han demostrado. Una vez que Ikki acepta que ha sido vencido, le cuenta a Seiya que no es solo la amistad lo que los une, sino algo más profundo, el amor fraternal de hermanos, porque como sabemos, en el manga todos son hijos de Mitsumasa Kido. El dibujo de Kurumada en este pasaje me parece fantástico. Su trazo nos expresa toda la magnitud del momento. Ikki ha comenzado a salir de la oscuridad y Seiya ha quedado atónito por la noticia. Ahora, esa oscuridad de la que está saliendo Ikki nunca fue completa, nunca se hundió totalmente en ella. Más bien, creo que siempre mantuvo vivo dentro de sí el rastro de la bondad que caracteriza a la esencia de su persona. Y hay una gran responsable de que Ikki haya mantenido ese rastro de bondad. Esmeralda. En la isla de la Reina Muerte, ella siempre fue el símbolo de esperanza y amabilidad que mantuvo cuerdo a Ikki por años. Por eso, es recién cuando ella muere que él se hunde en el odio, tal como quería Guilty. Hay un pasaje muy importante para comprender esta idea. Ikki consigue el Atlot de Fénix y se vuelve el líder de los Santos Negros, jurando aniquilar a toda persona vinculada a Mitsumasa Kido. Pero de pronto, en ese momento, aparece en la conciencia de Ikki la voz de Esmeralda. Es la voz de esa bondad que se niega a morir en él. Esmeralda le dice que no es cierto que ahora sea pura maldad, porque él tiene en su corazón todavía la luz de la justicia. Es por eso que para Ikki, Esmeralda es alguien tan importante en su vida como se revela cuando enfrenta a Casa de Límnades, quien detecta que ella es la gran debilidad en el fondo del corazón de Ikki. Esmeralda lo salvó de perder toda su humanidad. Si no fuera por ella, Ikki hubiera caído totalmente en el odio y el deseo de venganza. Esmeralda es ese constante recuerdo de que incluso en las condiciones más desastrosas e infernales, es posible seguir siendo amable, es posible seguir creyendo que la humanidad y la justicia pueden sobrevivir. この島にこんな美しいところがあったなんて。ねえヘイキ、そんなに傷だらけになってまでなぜセイントにならなきゃならないの？どうして人間同士が憎み合い、いがみ合い戦って血を流したりするの？世の中にはもっともっと美しくて素晴らしいものがあるはずだわ。私はそう信じている。こんな地獄のような土からだって。ほら、こんな可愛い美しい花が。El camino de redención de Ikki es representado de forma magistral por Kurumada al final del arco de los 12 templos. En uno de mis momentos favoritos de todo el manga, vemos a Ikki subir templo por templo hasta los aposentos del Papa, donde Seiya está luchando contra Saga. En Capricornio, Ikki se encuentra con Shiryu a punto de morir y se despide de él, llamándolo hermano por primera vez. Luego se encuentra con Yoga en Acuario y se dicen mutuamente que están orgullosos y felices de haber nacido en la misma era y poder llamarse hermanos. Es un momento extraordinariamente emotivo y épico. Y luego se encuentra con Shun. Ikki llora al ver cómo su hermanito, quien siempre odió la violencia, ha luchado hasta la muerte. Ikki le pide disculpas por haberlo hecho sufrir, por haber querido incluso matarlo cuando se encontraba poseído por el odio. Pero Shun, con su característica bondad, le dice que no hay nada que disculpar. Nuevamente, es un momento extraordinario, con Kurumada en su máxima expresión como narrador. Ikki ha pedido perdón y ha reconocido el valor de sus hermanos. Ha asumido su responsabilidad y por tanto, ha logrado llegar a su momento cumbre de redención. Llega a los aposentos del Papa y lucha contra Saga, protegiendo a Seiya y esforzándose hasta el límite para que Athena sea salvada. Así, Ikki pasa de la más profunda oscuridad hacia la más brillante luz, donde está listo para dar la vida por la justicia y llora con amor cuando se despide de sus hermanos. El tema de la redención es uno de los más importantes, diría no solamente de Saint Seiya, sino en general de la obra de Kurumada, ¿no? A él le gustan muchísimo estos personajes que están del lado de la injusticia, que hacen el mal
y que sin embargo en algún momento se dan cuenta de sus errores, comienzan a asumir responsabilidad por lo que están haciendo, reconocen el valor de sus enemigos, de los héroes de la historia, y pues pasan por este proceso de redención que les llevan a más bien ponerse del lado de la justicia. En Saint abundan estos personajes, ¿no? Y son de los mejores personajes realmente. Por dar dos ejemplos evidentes, ¿no? Saga y Canon. Saga y Canon están del lado de la injusticia, están del lado de, digamos, los villanos en algún momento de la historia, pero sin embargo pasan por estos momentos de redención que les llevan a convertirse en personajes que comienzan a luchar por Athena. Y de hecho creo que esta presencia de estos villanos complejos, ¿no? Estos villanos que no son simplemente maldad, no son simplemente pura oscuridad, sino que son muy grises. La presencia de estos personajes es una de las cosas que probablemente a muchos nos gustó de Saint Seiya inicialmente. Yo al menos puedo decir que Saint Seiya es la primera obra que yo consumí que tenía estos villanos, entre comillas, súper complejos, ¿no? Que pasan por estos momentos de asumir su propia responsabilidad. Bueno, creo que el personaje por excelencia de Saint Seiya que pasa por un momento de redención es Ikki, ¿no? Y creo que hay algo bien importante en esta idea que Ikki representa y que tantos otros personajes representan, sobre todo en el contexto contemporáneo. O sea, hay algo interesante que reflexionar hasta que aprender de lo que nos está diciendo Kurumada con estos personajes. Hoy en día vivimos en un contexto súper binario, ¿no? Sobre todo en redes sociales. En redes sociales es como que solamente hay espacio para los buenos y para los malos. Y por supuesto, todo el mundo asume que está posicionado del lado del bien. Y entonces nadie asume propias responsabilidades, y cuando se detecta que alguien quizás ha realizado alguna acción que podemos identificar como mal o como injusta, solamente hay espacio para el castigo de esa persona. Y pareciera no haber ningún espacio para la redención, pareciera no haber ningún espacio para que la persona que hace el mal sea condenada efectivamente porque ha hecho el mal, porque la persona que comete una injusticia merece una condena social e incluso hasta legal, pero pareciera que no hay espacio para que esa persona se dé cuenta de sus propios errores, se dé cuenta de que tiene que asumir una responsabilidad y por lo tanto pase por un proceso de redención. Que redención no es lo mismo que perdón, ¿no? O sea, que una persona pase por un proceso de redención no significa necesariamente de que ya, ok, te perdonamos lo que haces y nos olvidamos de que alguna vez hiciste el mal. No, al contrario. En Saint Seiya, los personajes que pasan por este proceso son personajes que nunca olvidan que han hecho el mal, que siempre tienen esta conciencia, esta responsabilidad de que alguna vez estuvieron del lado de la injusticia y de que es necesario ser mejores de lo que fueron antes. Y creo que precisamente el personaje de Ikki nos enseña que es posible transformarse a sí mismo. Ikki es alguien que pasa por un infierno, es alguien que quiere la destrucción de absolutamente todo. Pero Ikki tiene a personas que nunca dejan de creer en él. Entre los santos de bronce, sobre todo Seiya y Shun, nunca dejan de creer en Ikki. Y por supuesto está el personaje de Esmeralda, ¿no? Que como ya he dicho, es alguien importantísimo, no solamente en la historia de Ikki, sino en Saint Seiya, ¿no? O sea, Esmeralda, en el manga sobre todo, queda clarísimo que es alguien que ha sufrido un montón. En el manga se cuenta que Esmeralda ha sido vendida desde los 7 años como esclava, la cambian por 3 sacos de harina, si no me falla la memoria, ¿no? Y ha tenido una vida terrible desde que ha nacido, porque ha vivido en una familia muy pobre, y después se ha vuelto una esclava, y las cosas que ha sufrido seguramente son innombrables, y sin embargo es una persona que nunca pierde la fe en la humanidad y en su propia humanidad. Es como que Esmeralda es este mensaje de que incluso en las peores condiciones, la humanidad puede sobrevivir. Y con humanidad no me refiero simplemente a que biológicamente podemos seguir con vida, sino que aquello que nos hace dignos, aquello que nos permite seguir creyendo en el vínculo con los otros, en la bondad, bueno, eso siempre puede sobrevivir hasta en las peores condiciones. Este es un tema sobre el que se ha reflexionado muchísimo en filosofía, y además, para pasar un tema quizás, bueno, no quizás, evidentemente para pasar un tema más serio, ¿no? En filosofía, en torno a lo que pasó en el siglo XX con los campos de concentración de los nazis, se ha reflexionado mucho sobre cómo incluso en un campo de concentración, incluso en una situación tan extremadamente terrible, la humanidad sigue viva. La posibilidad de creer que puedo hacer algo por el otro, que puedo realizar una acción altruista, bueno, eso sigue vivo, ¿no? Bueno, Esmeralda representa eso, y Esmeralda le enseña eso a Ikki. Y por eso creo que no es casualidad que Ikki luche contra los enemigos más fuertes y que le pase tan mal cuando lucha contra ellos, ¿no? Ikki es destrozado, casi literalmente, cuando lucha contra Shaka de Virgo o contra Saga. Saga de Géminis hace basurita a Ikki, ¿no? Y creo que no es solamente un asunto de que Ikki es muy fuerte y que por lo tanto se enfrenta a estos enemigos tan poderosos, sino que Ikki luchando contra Saga y sufriendo la masacre de Saga de Géminis, yo lo pienso como un paralelo a lo que pasa entre Canon y Milo. Y es como que Canon está dispuesto a recibir el castigo de Milo de Escorpio, porque Canon sabe
que tiene que pasar por este castigo. Kanon sabe que la redención no es simplemente decir, bueno, lo que hice lo dejo atrás, ¿no? Y ahora soy una nueva persona. No, hay que pasar por el proceso de castigo. No es simplemente cuestión de perdonarte y ya está, nos olvidamos. Y de hecho este tema del castigo por el que uno tiene que pasar cuando asumes la responsabilidad por el mal que has hecho es uno bien importante en la mitología griega en general, ¿no? Está el clásico personaje que representa esta idea, que es Heracles, ¿no? O Hércules, como se le conoce en la mitología romana. Bueno, Heracles pasa por estos 12 trabajos que representan justamente cómo él está pagando por haber hecho el mal, que, bueno, estaba poseído Heracles cuando mata a su familia, ¿no? Pero igual él considera que ha hecho el mal y que merece un castigo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Este momento de redención en donde quien comete la injusticia puede asumir su responsabilidad y por lo tanto ponerse del lado de la justicia. Y esa idea, ¿no? Creo que es bien interesante y bien importante de lo que podemos aprender del personaje de Ikki, como decía, sobre todo en el contexto contemporáneo, ¿no? Esta idea de que quien hace el mal pueda reconocer que ha hecho el mal, pueda asumir su responsabilidad y que se le pueda dar el espacio para que asuma su responsabilidad, para que la persona se cuestione a sí misma y para que la persona, por lo tanto, se transforme a sí misma, para que la persona pueda tener la oportunidad de ser mejor, ¿no? Y para que como Ikki pueda salir del infierno.